Estuvimos hablando acerca de que la mies es mucha y ¿qué? Y los obreros poco. Entonces vimos que esto no era simplemente una casualidad, una expresión de Jesús, sino que Jesús, que es Dios, conoce el pasado, presente y futuro. Y Jesús estaba dando una declaración hacia el futuro. Hay muchas personas alrededor nuestro que no conocen a Dios, que están inmersos en sus pecados, que están inmersos en sus necesidades, en sus angustias, en sus problemas, y necesitan de gente compasiva que vaya a ellos y le predique este mensaje de amor y esperanza, ¿no? Que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero habíamos dicho que teníamos que usted y yo desarrollar una cualidad. Es que si usted no tiene un corazón compasivo, usted simplemente va a ser una persona indiferente ante las necesidades de esa persona. Y caemos en este espíritu de religiosidad. Señor, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y siempre estoy, Señor, dame, bendíceme. Y no hemos entendido lo que la palabra de Dios ya nos dijo. Libro de Efesios, capítulo 1, dice bien claro que ya todos hemos sido, ¿qué? Bendecidos, ¿no? Usted ya ha sido bendecido desde antes de venir a la tierra. Usted es una persona bendecida por Dios. Desde los lugares celestes, dice, ya ha sido bendecido con toda, dice, bendición. ¿Qué más bendición quieres? El tema es cómo nosotros nos vemos. Si tú no te ves como una persona que cree en Dios y que recibe esta palabra y vive en esta palabra, usted va a seguir buscando bendíceme al Señor. Pero si usted ha entendido el mensaje de Jesús, en el cual nos dice, yo te vengo a dar tu identidad, y tu identidad es que tú eres una persona bendecida desde los lugares celestiales. ¿Para qué? Para que seas de bendición aquí en la tierra, ¿no? Lo que se cumple, lo que la promesa de Dios que dio en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, ¿no? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es justamente cuando tenemos un corazón como el de Jesús, un corazón compasivo. Así que la persona que tienes al lado, tienes que desarrollar un corazón compasivo. Porque el hecho de que usted está sentado en este lugar es porque alguien tuvo compasión de ti y te predicó, te siguió, te persiguió, te invitó, te trajo, ¿no? Te dio hasta de comer muchas veces algunos. ¿Para qué? Para que tú recibas a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ti. Y hoy por hoy nosotros que hemos entendido esta necesidad que hay en la tierra, ¿no? De entrar al campo del Señor, tenemos que hacerlo con un corazón compasivo. Es momento de sacar los ojos de nuestras necesidades. Es momento de sacar los ojos de nuestros problemas. Es momento de sacar los ojos de nuestros propios afanes. Hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, si buscamos a Dios y las cosas y los asuntos de Dios primero, todo lo demás que dice será ¿qué cosa? Añadida. Pero si ponemos nuestras cosas primero, todo lo demás será carga, afán, dolor para nosotros. Entonces, Dios quiere ordenarnos a nosotros y es necesario que usted y yo pasemos al orden de Dios para poder disfrutar de este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como decíamos, Dios te está hablando a ti, así que la persona que tienes al lado, Dios te está hablando a ti. El día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza, pero lo vamos a ver desde la otra óptica, ¿no? Que Jesús nos quiere mostrar. Hoy veremos que el espíritu de religiosidad se ha establecido en muchas iglesias. Iglesias que conocen la palabra de Dios, pero iglesias que levantan ídolos en sus corazones sin darse cuenta. Y por eso no pueden hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Te pregunto, ¿predicaste esta semana? ¿Tuviste compasión de las personas esta semana? Porque llegamos aquí y decimos, amén, gloria a Dios, sí Señor. Pero cuando salimos al campo, muchas veces nos olvidamos de todo lo que dijimos. ¿Por qué? Porque todavía hay ídolos en nuestro corazón. ¿Y qué cosa hace un ídolo? ¿Cuál es la característica de los ídolos?
es robarte tu adoración a Dios. Es robarle el servicio a Dios. Es robarle el lugar que Dios debe tener en tu vida. Y si no hacemos lo que Dios dice, es que estamos dándole mayor honra al ídolo que hay en nuestro corazón. Y tal vez usted mira, pero yo no tengo una imagen, yo no tengo algo de yeso, madera o algún amuleto ni nada por el estilo, pastor, no lo tengo. Es que no se tratan ahora de ídolos hechos de manos, sino se tratan ahora ídolos que nosotros hemos levantado en nuestro corazón. El lugar que le pertenece a Dios. El lugar donde debería estar sentado Jesús en nuestra vida. Y vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a darnos cuenta de lo que Jesús nos va a decir ahora. Hay una necesidad en tu vida, en mi vida y en la vida de toda esta congregación, la Misión Cristiana en nuestra casa. No voy a hablar de otra iglesia, yo tengo que hablarle a la casa de Dios, de esta iglesia. Y esa necesidad que hay en tu vida y en mi vida es que necesitamos despojar, necesitamos sacar esos ídolos de nuestra vida, porque nos están robando, ¿ya? Y le están robando la adoración a Dios. Así que lo primero que usted debe de entender es que lo que Jesús nos está diciendo en su palabra. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que te pregunto, hermano, hermana, en esta mañana, ¿qué es lo que más estás atesorando tú en esta vida? Piénselo, por favor. Durante todo este servicio, póngase usted a pensar en esto. ¿Qué es lo que yo estoy atesorando más en esta vida? Porque en lo que yo atesore más es lo que voy a dedicar más tiempo. Es donde voy a invertir más fuerza. Lo que yo atesore más es lo que va a dictaminar mis acciones de mi vida. Lo que usted más atesore es aquel que gobierna su corazón. Quien gobierna nuestro corazón, gobierna nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo convertimos en el centro. Y usted se va a dar cuenta durante esta reflexión, porque Dios te va a hablar aquí, ¿ya? De que si usted se centra en las cosas naturales de la vida, en las cosas terrenales, y usted gasta su mayor fuerza, usted gasta su mayor energía en hacer las cosas simplemente para las cosas terrenales, usted va a cosechar ¿qué cosa? Asuntos terrenales, pues. Porque el que siembra para su carne ¿qué dice? Cosechará ¿qué? Corrupción, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías, ¿no? Y todos los frutos de la carne que dice pues en la palabra del Señor. ¿Y cuánto de lo que hacemos lo que nosotros queremos terminamos inmersos en este tipo de problemas? En esos pecados. ¿Por qué? Porque le hemos dado cabida en nuestro corazón. Algo que usted y yo también tenemos que entender es que muchos estamos buscando el éxito, muchos estamos buscando las riquezas, muchos estamos buscando los bienes terrenales. Y no está mal, tampoco es un mito, pero quiero que usted me entienda. Eso no te puede robar en primer lugar de Dios, porque Dios hizo todo, como dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había creado, lo hizo bueno y bueno en gran manera. ¿Para qué? Para que usted lo pueda disfrutar. ¿Pero cuándo? Cuando usted está haciendo las cosas de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros no gastemos totalmente toda nuestra energía en hacer lo que el mundo quiere, sino que gastemos nuestra energía por comenzar a hacer tesoros, dice, en el cielo, donde la polilla, ni el ladrón, ni el orín entran, dice, y no pueden minar. En cambio, estamos aquí en la tierra, estamos tan afanados, y hoy vivimos en un sistema donde hay una inseguridad tremenda. Y la verdad es esta: venimos sin nada de este mundo, y sin nada nos vamos a ir. La diferencia está que al lugar donde vamos, dice que si vamos a la gloria de Dios, tendremos tesoros y tendremos riquezas y un lugar en la presencia del Señor. En cambio, si almacenamos los tesoros en el cielo y descuidamos nuestra relación con Dios, también sabemos hacia dónde vamos. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y vas a menospreciar al otro. Entonces, Dios hizo el trabajo para que usted lo disfrute.
¿Cuántos disfrutan trabajar? ¿No? Hermanos, qué importante es que usted esté en el lugar que Dios preparó para usted y no en el lugar donde usted quiere estar. Porque cuando uno está en el lugar que Dios preparó para uno, uno disfruta trabajar. Uno disfruta de su trabajo. ¿Sabes qué? Mira, trabajo mis 8 horas, soy muy productivo y cuando salgo, lo que tengo, voy y creo momentos en mi familia. ¿Por qué? Porque el trabajo se hizo con la finalidad de que tú disfrutes con tu familia. El enemigo Satanás pervirtió el trabajo y lo ha hecho ver para muchos como una carga. Lo ha hecho ver como algo que es malo, es como una maldición para muchos trabajar. ¿Por qué? Porque han sido pervertidos por el mensaje del enemigo. Porque ellos viven para el trabajo y no viven de su trabajo. Cuando nosotros entendemos lo que Dios dice, vamos a disfrutar de ese lugar maravilloso que el Señor nos ha puesto, donde usted y yo vamos a poder traer lo necesario para que haya para nuestra casa y hallar contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Porque usted dice, ay, a veces se queja de su trabajo porque piensa que usted no tiene nada, no tiene lo suficiente. Hermanos, yo le digo, hay lugares donde las personas no tienen nada y sin embargo a ti no te falta. El tema está cómo ves las cosas, con gratitud o simplemente siendo pues malagradecido. Dios quiere que usted disfrute de todo lo que el Señor ha creado para usted. Entonces, cuando nosotros centramos nuestras prioridades en Dios, nuestras acciones van a reflejar, ¿no?, prioridades distintas. Como por ejemplo, entrar al tiempo de oración, hacer tu tiempo con Dios, conectarte a tus grupos de hombres, mujeres, jóvenes, niños, llegar temprano al servicio y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque mis prioridades están centradas en Dios y no en las cosas del mundo. Así que, ¿qué cosa estamos atesorando? Y por último sería, ¿estás viviendo para hacer la voluntad de Dios o estás viviendo para querer hacer tu propia voluntad? Porque siempre Jesús nos va a pedir algo que Él ha hecho. Nunca Jesús te va a pedir algo que Él no haya hecho, porque sería inmoral. Pero Jesús te va a pedir algo que Él ha hecho. Y nosotros tenemos que entender que Jesús vino para cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Diga conmigo, Jesús vino para cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Y yo estoy aquí para cumplir la voluntad de aquel que me envió. Por eso eres cristiano. Por eso que usted es cristiana. Por eso que usted ha sido bendecido, para que usted pueda cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos a la lectura en la cual nos vamos a centrar el día de hoy y en la cual está encerrado este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo instruyendo nuestra vida, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor Dios, e instruyéndonos para toda obra buena, Señor Dios, aquí en la tierra. Háblanos, Señor Dios. Nuestros oídos están atentos y nuestro corazón es como tierra fértil, Señor, esperando esa semilla para que produzca el fruto que tú tanto anhelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos de comenzar ya a dar frutos de maduración en nuestro ser. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos tiempo en la iglesia. Vuelvo a repetir, tenemos 9 años. Algunos vienen de otra iglesia también y tienen más tiempos, ¿no? Pero dice la palabra que llega un momento en que nuestra vida tiene que comenzar a dar fruto. El fruto que Dios quiere. Ese fruto que la palabra nos dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Que se tiene que manifestar, dice, como una proyección que usted da hacia los demás, manifestando la gloria de Dios en su vida. ¿Qué significa? Que la gente va a conocer a Dios en la medida en que tú lo representes a Dios bien, a través de esos frutos morando en tu vida. ¿Por qué? Porque la clave está en lo que Jesús hizo. La clave está en lo que usted y yo también tenemos que aprender. Si queremos ser semejantes a Jesús, tenemos que poner en práctica lo que Jesús hizo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en ese libro de Filipenses. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿ya?, que hubo también en Cristo Jesús. Que dice: haya pues en usted este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, siendo semejante a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice, estaba en su gloria, estaba sentado junto a Dios Padre, mirando desde ahí cómo la humanidad estaba inmersa en sus pecados y delitos, y viendo cómo el Padre amaba la creación, viendo el dolor del Padre al ver que los hombres eran tan necios, tan cabeza dura, que se apartaban de la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y el hacer la voluntad del hombre los estaba llevando pues hacia la perdición. Usted quiere profundizar un poquito más, sé que está haciendo el tiempo con Dios, y usted puede leer el libro de Ezequiel, y en el juicio de Dios, ¿por causa de qué? De que los hombres abandonaron a Dios y terminaron haciendo su voluntad. Entonces, el dolor de la misericordia, dice, causa un dolor muy profundo en la parte más profunda del ser de Jesús, y ya se dice que Él, siendo semejante a Dios, se despoje. ¿Qué significa? Renuncie a ese lugar donde Él estaba para poder hacer la voluntad de Dios. Y justamente la clave para que usted sea un buen cristiano, una buena cristiana, un cristiano diligente, un siervo efectivo en las cosas del reino, consiste en que usted también se despoje. Hay veces, hermanos, dentro de nosotros tenemos que entender de que hay muchas ataduras que tenemos dentro de casa. Muchas cosas que le damos un lugar que no deberían tener en nuestra vida, que se vuelven una prioridad. Decimos Dios es primero, pero esas cosas se vuelven una prioridad en nuestra vida y nos atan. Y lo que es más triste, nos roban el hacer la voluntad de Dios para terminar haciendo la voluntad del hombre. ¿Podemos entender? Si Jesús pudo dejar su gloria en un momento que era muy necesario, Jesús decidió, dice, dejar la gloria porque no quería que la humanidad se pierda. Y Jesús, ¿qué hace? Dice, se despojó, dejó su gloria para venir en rescate de la humanidad, para venir por ti y por mí, y por muchos que aún no le conocen. Pero los hombres muchas veces no pueden dejar sus cosas. ¿Y sabe por qué? Porque las consideran que son muy necesarias para él. Ay, no, pastor, porque es muy necesario que yo tengo que hacer esto. Es muy importante. Tan importante que hace que Dios quede a un lado por hacer mi voluntad. Pero yo quiero que Dios me bendiga. ¿Saben? Jesús no necesitaba
venir en la condición de hombre para ser maltratado, para ser golpeado, para ser escupido, para recibir azotes, cargar un madero y morir en una cruz. Él no necesitaba eso. Pero sin embargo, Él tomó una decisión, porque nos tuvo compasión a cada uno de nosotros. Jesús no necesitaba dejar su gloria. Pero muchas veces nosotros sí podemos dejar nuestra zona de confort. Nos aferramos al televisor, al celular, a nuestros hobbies, a nuestras cosas que pensamos que son más importantes que el hacer la voluntad de Dios. Jesús sí pudo dejar su gloria y la adoración de los ángeles en el cielo. Pero muchas veces tú no puedes renunciar a tu profesión, tu trabajo, porque consideras que lo tuyo vale más que la sangre derramada en ese madero. Jesús sí pudo dejar su gloria y tú no puedes dejar a un lado tus problemas, tus adicciones, tus malos hábitos, tus viejas costumbres, tus hobbies, tus redes sociales. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, hermanos, ¿sabes por qué es? Porque hemos levantado ídolos en nuestro corazón. Y esos ídolos le están robando la adoración a Dios. Esos ídolos le están robando tu tiempo, los tesoros de la casa del Señor y tu servicio. Jesús no vino para hacer su voluntad, sino vino para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y para que se cumpliera en Él todo lo que había sido escrito en la palabra del Señor. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Tú me dirás, pero Él es Jesús. Sí, pero acuérdate que el Señor te hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que hagas la voluntad de aquel que entregó su vida por ti. Aquel que pagó el precio por ti. Aquel que te tuvo compasión cuando estabas perdido en tus pecados y delitos y te dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y Él espera que usted y yo, en amor, podamos reproducir esa misma compasión y poderle hablar a otros acerca de esa gran necesidad de conocerle a Él. Hermanos, para Jesús, el tesoro más grande que había en su corazón era agradar al Padre. Y fue por eso que Jesús pudo cumplir todo. Ya conmigo todo. Jesús pudo hacer esa obra trascendental aquí en la tierra porque Jesús tenía como el tesoro más importante en su corazón agradarle al Padre, hacer la voluntad del Padre. Usted y yo decimos que Dios es primero. Pero te pregunto, ¿para ti tú atesoras hacer la voluntad de Dios? Porque dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Te pregunto, ¿tú atesoras hacer la voluntad de tu Padre? Y si nosotros somos reflexivos, muchas veces dejamos a Dios al último. Muchas veces, voy a orar en la noche ya cuando estoy, Señor, gracias, y le doblo la cabeza. Oh Señor, estoy tan cansado, he gastado toda mi energía en el mundo, ya mañana lo voy a hacer. ¿Y si no tienes un mañana? La gracia llega a tu vida, pero la gracia tiene un fin. Por eso es que los hijos de Dios no podemos dejar las cosas para mañana o para más tarde. Los hijos de Dios tenemos que actuar ya. Y Dios quiere que en tu corazón haya este mismo sentir que hubo en Jesús. Atesora el amor del Padre. Atesora lo que Dios ama. ¿Y sabes lo que Dios ama? Que ninguno se pierda. Papá, mamá, hermanos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, no conocidos.
Dios ama a toda la humanidad. Y por eso que te escogió a ti. Por eso que dice la palabra que nos predestinó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos amar lo que Dios ama. Y Dios ama al perdido. A ese borracho, a ese drogadicto, a ese infiel. Dios lo ama. ¿Y qué espera? Que la iglesia vaya y le predique. No solamente, ay hermano, ¿qué es tu problema? No, tienes que confrontar el pecado y decirle que solamente hay dos opciones: o te arrepientes y vas al cielo, o si no te condenas, te vas al infierno. Ay pastor, qué feo mensaje. Es que ese mensaje es de vida o muerte. No hay otro. Vida o muerte, bendición o maldición. No hay otro mensaje. Jesús vino a confrontar nuestra realidad para provocar en nosotros un arrepentimiento genuino y luego poder servirle a Él. El apóstol Pablo lo entendió y por eso es que nos lo recomienda a que usted y yo, miembros de esta iglesia, lo pongamos en práctica todos los días. Nuevamente dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Jesús tenía en su corazón el hacer la voluntad de Dios y enseñar el evangelio del arrepentimiento y salvación, porque Jesús era el evangelio. ¿Se acuerdan? Jesús vino para enseñar, para predicar y para sanar, o sea, proveer las necesidades, porque Jesús es el evangelio. Él se vino a dar a conocer para que usted y yo podamos continuar con este mensaje de amor hacia los demás. Recuerde, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Para nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, su prioridad era que más personas sean alcanzadas. Era ir en busca de aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios. Era su máxima prioridad. Era ir y buscar a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahí puso Jesús su corazón. Y sabes que, hermanos, este mensaje no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Aunque hayan pasado más de 2000 años, el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Ir y predicar este mensaje, enseñándole que hagan todas las cosas que se les ha enseñado y las pongan en práctica. Y ese mensaje es para usted, hermanos, hermanas. Jesús hoy nos pide reproducir el mismo sentir que hubo en su corazón. Y para que eso ocurra, usted tiene que sacar los ídolos de su corazón. Y no solamente sacarlos, sino destruirlos. La pereza, la falta de interés, la falta de compromiso, la deslealtad. Son ídolos que están hoy gobernando el corazón de los hombres y que están haciendo que este mensaje no corra. Pero gloria a Dios que el Señor ha venido a despertar a su iglesia. Así que dile al que está al lado: despierta, que el Señor se está hablando. Jesús vino para salvarte y entregar su sangre por rescate tuyo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que no hay ninguna persona afuera en el mundo o dentro de esta iglesia que no tenga ídolos. No hay ninguno. Ay, Señor, es que mi esposo es primero, mis hijos primero, mi trabajo primero, mis angustias primero, mi necesidad, mi dolor es primero, mi enfermedad primero. Son ídolos. Porque ¿quién tiene que ser primero? Dios. ¿Y cómo yo puedo demostrar que Dios es primero? Amándolo. Y a veces me dicen, pero es que no quieren. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios sabiduría y gracia y favor para con las personas. Tenemos 6 días para hacer todo lo que la gente quiere, pero el día del Señor les pertenece a Él. Y tenemos que nosotros entregarle y darle la honra y la gloria a Dios.
¿Qué es lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, la iglesia de este siglo? Que nos comprometamos con Dios. Y que usted se comprometa con usted mismo. En que usted va a sacar esos ídolos de su corazón. Yo no sé qué cosa es aquello que te impide hacer la voluntad de Dios. Pero tú sí lo conoces. Tú sí lo sabes y Dios lo sabe. El Señor no te va a obligar a hacer algo. Él solamente manda la palabra para que tú la tomes, tú la menosprecies. Pero al final cada uno de nosotros será responsable de nuestra propia decisión. Y el Señor quiere sacar todo ídolo de nuestro corazón. Jesús fue el único que no tuvo ídolos. Por eso pudo cumplir esta tarea. La única razón por la que muchas veces los cristianos no predicamos el Evangelio es porque tenemos un ídolo en nuestro corazón. Porque ¿cuál es la característica de un ídolo, hermanos? Es llevarte a la desobediencia de Dios. Todo ídolo, hermano, siempre te va a querer apartar de Dios y de su buena voluntad, que es agradable y perfecta, para llevarte a hacer la voluntad que Él quiere, que es alejarte de Dios, que es rebelarte contra Dios, que es quejarte contra Dios. Pero cuando tu corazón está conectado, como el corazón de Jesús estuvo conectado al Padre, entonces las cosas cambian. Porque aún en los momentos más difíciles, en las pruebas más difíciles que pueda haber en tu vida, tú vas a poder decir como el Señor Jesús: Señor, si por mí fuera, pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La mentira más grande que hoy se ha enseñado a través de las iglesias a los hombres y mujeres es que cuando vengan a Jesús ya no van a tener ningún problema, ya no van a tener ninguna necesidad. Hermanos, eso nos dice la Biblia. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero tenemos esperanza, porque dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? El Señor nos va a librar. Pero solamente podemos responder de esa manera cuando estamos conectados con Dios, cuando le permitimos que Dios sea lo primero en nuestra vida, cuando derribamos todo ídolo de nuestro corazón. ¿Por qué hay ídolos en tu corazón? ¿Por qué hay ídolos en nuestro corazón? Muchas veces son muy sutiles. No se manifiestan como son. No te dice que te van a alejar de la presencia de Dios, sino que poquito a poquito, sutilmente van entrando a tu vida y van comenzando a robarle el lugar y la importancia de Dios en tu vida. Ay, estoy cansado. Ay, hoy no, mañana sí. Y comienzan a poner prioridades en nosotros que no deberían ser prioridades. ¿Por qué hay ídolos en nuestro corazón? Porque escuchamos más al mundo que a Dios. Simple. ¿Cuántas veces al día te conectas con Dios? No me contestes, usted mismo haga esa reflexión. ¿Cuántas veces al día te conectas tú con Dios? La palabra de Dios dice que somos el reflejo de lo que nos alimentamos. Si nos alimentamos bien, estamos bien. Si nos alimentamos mal, ¿estamos qué? Mal. Ahora, si comes muy poco, ¿vas a estar bien? Vas a estar mal, pues. Si solamente una vez al día, en vez de tener un banquete de la mesa de Dios, tomas ahí tu pan con tu té y sales corriendo de tu casa, ¿cómo vas a estar durante el día? ¿Fuerte o débil? Débil, pues. Pero había un banquete en tu mesa. A veces me dicen, pero papá, yo le digo, pero mira, la cocina de huevos,
hay hot dog, hay queso, hay aceituna. No es que esto es lo más práctico, esto es lo más rápido. No tomamos las cosas de Dios y metemos las cosas del mundo en nuestra vida. Somos nosotros quienes metemos ídolos a nuestros corazones. Porque tú eres quien abre la puerta de tu corazón. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Somos nosotros. Pero así como nosotros le hemos abierto la puerta a nuestro corazón, en el nombre de Jesús y la autoridad que Él nos da, podemos sacarlos de nuestra vida y podemos destruirlos y podemos decir verdaderamente: el Señor es Señor de mi vida y el Rey de mi corazón y el gobierno de mis pensamientos y mis emociones y mis decisiones. ¿En qué consistió el secreto de Jesús? Te voy a dar la clave. Mire, Jesús ha sido tan bueno que nos ha dejado todo para que usted pueda cumplir bien sus tareas. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo: despojarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que significa que cada día tienes que menguar, querer ser tú mismo. Ay, el mismo Ángel Raimundo Zamora Heredia tiene que seguir viviendo. No. Si tú conociste a Cristo, ese ángel tiene que comenzar a menguar, porque ese ángel está viciado, está corrompido por este mundo. Y necesita renovar su pensamiento mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Necesita ser transformado por el poder de la palabra que está morando ahora dentro de uno, para que se haga la voluntad de Dios en su vida, sabiendo que esta es buena, agradable y perfecta. Jesús se despojó. ¿Y qué nos pide a nosotros? Despojarnos también. Hermano, necesitas menguar. ¿Qué cosa? Muchas veces a tus planes. Porque muchas veces nuestros planes se convierten en un ídolo y pensamos que nuestros planes son mejor que los planes de Dios. Hermanos, el espíritu de religiosidad está presente en las iglesias. Y ese espíritu de religiosidad está creando ídolos en los corazones de los hombres, como el orgullo, la soberbia, la autonomía, la desobediencia. Porque creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios para nuestra vida. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano? Es que el religioso escucha, dice amén, pero no hace nada. Un verdadero cristiano escucha y pone acción. Te pregunto, ¿eres religioso o eres cristiano? Porque Jesús lo dijo así: yo no quiero oidores, sino hacedores, porque esa es la necesidad de la iglesia en medio de esos tiempos. Necesitamos salir y predicar este evangelio. Necesitamos que comencemos a derribar todo ídolo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un mandato de parte de Dios para los hombres. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos delante de mí. No es una opción, es un mandato de parte de Dios. En otras palabras, todo aquello que tome el primer lugar en tu vida, en tu corazón, es un ídolo. Y esos ídolos quieren gobernarte, alejándote de la presencia de Dios. Cuando tú los reconoces, ¿qué tienes que hacer? Derribarlos, despojarte de ellos rápidamente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es para tu bienestar. Moisés le dijo a Josué que nunca se aparte este libro de tu boca, para que todo lo que hagas, ¿qué cosa iba a pasar con todo lo que él hacía, lo que estaba escrito? ¿Qué iba a pasar en el camino de Josué? ¿Le iba a ir mal? ¿Qué dice? Para que seas prosperado en todas las cosas. Conocemos la palabra, hermanos, pero muchas veces no obedecemos a la palabra, porque todavía no hemos identificado a aquellos ídolos que nos están gobernando. ¿Qué es lo que Dios nos pide el día de hoy, amada iglesia? Dios nos pide que le honremos a Él. ¿Y cómo yo honro a Dios? Obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cómo yo obedezco al Señor Jesucristo? Poniendo en práctica lo que el Señor me dijo. Ve en busca de aquellas almas perdidas. Yo sé que tú conoces a una persona que no ha recibido a Jesús en tu corazón. Yo sé que tú sabes de una familia que está pasando problemas, necesidades. Yo estoy seguro. Pero como dijimos la semana pasada, no es suficiente decir, pobrecito, no. La compasión es acción. Juan 12:26. Miren lo que Jesús nos dice a nosotros. Iglesia, el Señor me compartió hoy en la mañana una visión. Y en esa visión había como una ola muy fuerte que comenzaba a recorrer la tierra. Y esa ola venía de parte de Dios. Y nos invitaba a nosotros a subir a esa ola. ¿Qué significa esto? ¿Verdad, Señor? ¿Qué significa? Es que se viene uno de los avivamientos más grandes, tal vez el último sobre la tierra. Y Dios quiere que la iglesia, nuestra casa, nuestra iglesia, usted y yo, estemos a la altura de esa corriente nueva que está viniendo. De esa corriente de ir y predicar el Evangelio. De esa corriente de saturar la tierra de este mensaje de amor. Oramos por un avivamiento. Señor, queremos un avivamiento, pero no sabes que quien te tienes que avivar eres tú. Avívate tú. Porque como fuego encendido puedes ir y encender a otros. El Señor nos está llamando, iglesia, a hacer nuestra tarea más importante. No es simplemente a estar reunidos aquí y decir amén, gloria a Dios, es lo más bonito, sí. Dios nos manda afuera a predicar y traer esas almas que están perdidas. Dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre me honrará. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Por qué Jesús entregó su vida por ti y por mí? Para que le sirviéramos. Y la forma en que usted y yo podemos servir a Jesús es predicando el Evangelio. Y cuando usted y yo lo hagamos, dice, Dios Padre nos va a honrar a nosotros. Él va a suplir, Él va a añadir lo que necesitamos. Mateo 10:6-7. Jesús vino a enseñarnos el Evangelio, dice en Mateo 10:6-7. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta primera parte del Evangelio ya se cumplió, hermanos. Pero ahora falta una segunda parte. Y esa segunda parte la encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta segunda parte está por cumplirse. Y Dios quiere que usted sea parte de esto. No simplemente ser un espectador, sino ser parte de esto. Hermanos, cuando nosotros nos despojemos de todo ídolo de nuestro corazón, entonces seremos verdaderamente siervos diligentes para la gloria de Dios. Ahora que usted y yo ya sabemos lo que Jesús nos está pidiendo, la pregunta sería, ¿qué decisión usted va a tomar? Ahora que usted conoce la verdad. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 14-15, ya después de haber ingresado a la tierra prometida, ¿cuántos han recibido la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos y prosperados en las cosas del Señor? Amén. Amén, Señor. Entonces hubo Israel también lo mismo, entró a su tierra prometida, fue bendecido por el Señor. Pero muchas veces, si tú no estás preparado, las bendiciones te pueden convertir en tus maldiciones. Y entonces Josué, hablando al pueblo, le dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitad de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dice el Señor? Que no bajes la guardia, que en medio de tus bendiciones, que en medio de tu prosperidad, que en medio de tu progreso, cuidado que tú permitas que esos ídolos entren a tu vida, porque te van a alejar de la presencia de Dios y le van a robar la gloria. Y Dios es celoso de su gloria. Por eso le dice a Josué, y José que identificó eso, dijo: quitad de vosotros todos los ídolos. Y yo espero que a la luz de este mensaje que has escuchado el día de hoy, tú puedas quitar esos ídolos que se han levantado en tu corazón. Ídolos que tienen la única finalidad de robarle la honra y la gloria a Dios, de robarle tu tiempo y servicio, e incluso de robar los diezmos y las ofrendas en la casa del Señor. Yo sé que Jesús te está hablando hoy a ti, y Jesús está a la espera de tu decisión de sacar esos ídolos de tu corazón y que lo coloques a Él como el Señor de tu vida, como aquel que rige el destino tuyo, de tu casa y tus generaciones. Así que te invito a que entremos juntos nuevamente, hermanos, a la mies del Señor. Tal vez hubo algo que nos impidió la semana pasada no hacerlo. Pidámosle perdón al Señor, pero que hoy, a la luz de su verdad, que es su palabra, hoy a la luz de esa palabra que nos dice que debemos derribar esos ídolos, quitarlos de nuestra vida, entrar esta semana a los campos de Dios para predicar este mensaje. Así que yo te invito a que entremos a esa mies y comencemos a cegar en el campo del Señor. Hermanos, la palabra dice: la mies es mucha. Así que no te preocupes, para todos hay personas a quien tú le puedes predicar. Pero también dice: a la verdad, los obreros son pocos. Mi anhelo de mi corazón como pastor es que todos nosotros podamos ser obreros diligentes en la casa de Dios. Que todos de nosotros podamos ser obreros aprobados por Dios. Que cada uno asuma su lugar aquí en la casa de Dios. Vuelvo a Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Primeramente, Señor Dios, porque a la luz de tu palabra no tenemos, Señor, excusas. Somos inexcusables, dice, Señor, tu palabra delante de ti. Porque muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, Señor, terminamos haciendo aquello que no debemos de hacer, Señor Dios. Perdónanos, Señor. Y límpianos con esa sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que tu palabra dice que aquel que confiesa sus pecados es perdonado y es justificado. Y ahora, Señor, te pedimos, pon en nosotros ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Ese despojo, Señor. Enséñanos a despojarnos, Señor Dios. Enséñanos a menguar, Señor Dios, no solamente de palabras, sino con nuestras acciones. Enséñanos, Señor, a menguar a nosotros, para que tú vivas más en nosotros, Señor Dios. Padre, necesitamos de ti. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Solo no podemos. Todos los días necesitamos de ti, Señor Dios. Todos los días batallamos, Señor Dios, contra nuestra carne. Todos los días batallamos en medio de un mundo, Señor, que te rechaza. Todos los días, Señor Dios. Pero también es cierto que todos los días tu presencia está con nosotros, Señor Dios. Y que el Señor ha puesto
las miradas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, debemos de proseguir, Señor, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor. Así que, Padre, ayúdanos a dejar todas las cosas atrás y proseguir, Señor, hacia esa meta. Oro, Señor, porque esta palabra, Señor, que ha sido revelada por ti, Señor Dios, produzca el fruto en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, despojándonos de todo, Señor Dios. Podamos, Señor Dios, darte lugar a ti, porque queremos, Señor, que tú seas nuestro máximo tesoro. El hacer tu voluntad ha sido, Señor, aquello que nos ha agradado más. Ayúdanos, Señor Dios, a poder recuperar ese primer amor, porque el amor de muchos se ha enfriado. Tu palabra dice, Señor Dios, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero también, Señor, tu palabra dice que nuevas son tus misericordias, que se renuevan cada día sobre nosotros. Así que, Señor, con un corazón humilde, venimos delante de ti. Cierra sus ojos, levante su mano. Y ahí, con sus propias palabras, al comienzo de esta enseñanza le dije que usted reconozca qué ídolos hay en su corazón que le están impidiendo el servir a Dios. Y yo sé que el Espíritu nos ha hablado. Así que dígale ahí usted con sus propias palabras: Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Mi hobby, mi adicción, mi problema, mi enfermedad, mi necedad, mi orgullo. Usted llámelo como lo llame y dígalo: Señor, lo quito ahora y te pongo a ti, Señor, como el centro de mi vida. El hacer tu voluntad sea lo más importante para mí. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, Señor Dios. Yo bendigo esta palabra que ha caído en el corazón de esta iglesia, Señor Dios. Una iglesia que te ama, Señor Dios. Una iglesia que quiere servirte, pero que necesita, Señor, de tu ayuda. Ayúdanos, Señor Dios. Que cuando salgan, Señor, de este lugar, Señor, que tu Espíritu, Señor Dios, sea vivificado en ellos, Señor, para que ellos puedan vivificar en otros, Señor, tu palabra. Señor, úsalos con tu poder y autoridad, Señor. Que ellos puedan manifestar, Señor, y puedan proyectar tu imagen a otros, Señor Dios. Que cuando ellos prediquen sean, Señor, certeros. Que sus palabras den en el blanco, Señor Dios, y que tu gloria sea manifiesto, para que todos aquellos que reciben esa palabra puedan rendirse ante el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Todo nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.